Entonces, el tema del día de hoy es valoración de la función testicular, que corresponde a la sesión número 68 de su temario eh, descriptivo. Y bueno, ¿cuáles? ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí están viendo la pantalla también? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, las funciones de ¿cuáles van a ser las funciones de las gónadas masculinas o los testículos? Pues tiene dos funciones principalmente. Una función exócrina que tienen los testículos, que es la espermatogénesis, y una función como tal endocrina, que es la secreción de testosterona. Como ya vieron, los testículos están conformados en su gran mayoría la gran masa de los testículos es una red de tubos que se le conocen como túbulos seminíferos, los cuales dentro de ellos se van a producir el esperma. El epitelio que recubre estos túbulos seminíferos está conformado por tres tipos celulares. Por un lado tenemos las espermatogonias, que son las células madre que van a dar origen a los espermatozoides ya definitivos. Los espermatocitos, que son células en transición que se encuentran a un paso de convertirse en espermatozoides ya maduros, y las células de soporte o células de Sertoli que se encuentran localizadas en estos túbulos seminíferos que van a apoyar el desarrollo durante toda la espermatogénesis. Son las células principales que proveen a los espermatogones, a los espermatocitos de lo necesario para que se diferencien y crezcan hacia la formación de espermatozoides. Las funciones principales de estas células de Sertoli, bueno, pues va a ser que van a proveer los nutrientes necesarios para la diferenciación de los espermatocitos en espermatozoides ya maduros. Van a formar uniones estrechas entre los túbulos seminíferos. Estas uniones estrechas forman lo que se le conoce como la barrera hematotesticular, porque el sistema inmunológico el testículo es uno de los sitios inmunológicos privilegiados, como el ojo y como el sistema nervioso central, en el cual pues, el sistema inmunológico tiene un alcance diferente, ¿sí? Esto con la finalidad de proteger al testículo del ataque del sistema inmunológico. Secretan también múltiples sustancias al lumen de los túbulos seminíferos que van a ayudar al transporte de los espermatozoides hacia el epidídimo, y bueno, van a secretar de manera muy importante una proteína transportadora de andrógenos que ayuda a mantener los niveles de testosteronas altos. Las proteínas transportadoras de andrógenos pues capturan los andrógenos circulantes, principalmente la testosterona, y esto permite que de manera local haya un microambiente propicio alto en testosterona en los testículos para el desarrollo de los espermatozoides. Y muy importante, también producen un factor inhibidor mülleriano que durante la vida embrionaria es muy importante para el desarrollo de los caracteres sexuales, para el desarrollo embriológicamente de los testículos sí, principalmente inhibe lo que viene siendo la formación de trompas de falopio y el fenotipo hacia mujer. Y también produce inhibina, que es una de las sustancias que va a dar retroalimentación negativa en la hipófisis para la producción de testosterona. El 20% del tejido restante está intercalado con células de Leydig. Las células de Leydig son células que van a producir principalmente la testosterona, ¿no? Son células que tienen en su receptor en su membrana un receptor para la eutropina, la cual echa a andar la maquinaria para la síntesis de testosterona, que es la principal hormona implicada en la formación de los espermatozoides y en el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. Como ya lo vieron ustedes, el testículo pues también forma un eje con el hipotálamo y con la hipófisis. La hipófisis, como glándula maestra, controla la diferenciación de los espermatozoides a través de la producción de dos hormonas, principalmente la
leutropina y la folículo estimulante, hormona luteinizante y folículo estimulante, las cuales a su vez pues son liberadas en pulsos desde el nacimiento hasta prácticamente los 80 años en los hombres, por un estímulo de la hormona liberadora de gonadotrofinas proveniente del hipotálamo. Una vez que se libera la leutropina, por ejemplo, la LH actúa en las células de Leydig, como ya les comenté, las cuales tienen receptores para la hormona luteinizante y echan a andar la maquinaria para producir testosterona. Por otro lado, la folículo estimulante pues estimula principalmente a las células de Sertoli para que puedan comenzar a producir, empezar el desarrollo en la diferenciación de los espermatogones en espermatozoides, y siempre va a tener el soporte de la testosterona como hormona principal para la maduración de esos espermatogonias en espermatozoides definitivos. Ya el sistema de todo esto que vimos es retroalimentación positiva, es decir, la hormona luteinizante estimula las células de Leydig, produce testosterona, y la folículo estimulante las células de Sertoli para producir lo que son los espermatozoides. Y como ya les comenté, también hay un sistema de retroalimentación negativa que va a inhibir precisamente cuando ya no sea necesario la producción de estas hormonas de folículo estimulante, cuando ya haya exceso en la producción de testosterona. Por ejemplo, la testosterona tiene un efecto de retroalimentación negativa, tanto en la hipófisis como en el hipotálamo, para la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas y para la liberación de leutropina. Y las células de Sertoli secretan la inhibina que les comenté, que también tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis para la liberación de folículo estimulante. Bueno, ¿cómo se produce la testosterona, que es la principal hormona implicada en los testículos? Bueno, pues ya saben ustedes que los testículos, que la testosterona proviene del colesterol, de una molécula de colesterol, y que bajo efectos de la hormona luteinizante, este colesterol, a través de una enzima que se llama colesterol desmolasa, va a producir pregnenolona y una serie de cambios enzimáticos que principalmente son hidroxilaciones a través de diferentes enzimas en el nivel de testículo, van a cambiar a la pregnenolona 17 hidroxiprognenolona, a dehidroepiandrosterona, androstenediona y posteriormente de androstenediona a testosterona. Cuando vean ustedes a nivel de la corteza suprarrenal, también la corteza suprarrenal es capaz de producir una pequeña cantidad de testosterona. Sin embargo, precisamente porque los testículos contienen una enzima adicional que se llama 17 beta hidroxiesteroides hidrogenasa, que es esta, es la cual le permite convertir la androstenediona en testosterona final, y por lo tanto el producto final de los testículos es la testosterona. Cuando vean la corteza suprarrenal van a ver que como no tiene esta enzima o la cantidad es muy pequeña, el producto final de la corteza suprarrenal y como se evalúan los trastornos de la corteza suprarrenal es a través de la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. Sí, también en los tejidos la testosterona pues va a actuar en su forma, se cree que biológicamente la testosterona activa es la forma hidrogenada de la testosterona, y es debido a que muchos de los tejidos tienen una enzima que se llama 5-alfa reductasa, y bueno, esto es muy importante desde el punto de vista farmacológico porque muchos medicamentos inhiben esta hormona para efectos en algunas enfermedades. La acción de los andrógenos, bueno, la testosterona es la hormona androgénica activa en algunos tejidos, y mientras que en otros, como ya les comenté, necesita ser activada a dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa. Y vamos a tener dos tipos de efectos que tiene la testosterona. Bueno, efectos que son mediados por testosterona y efectos que son mediados por la forma activa de dihidrotestosterona. Por testosterona permite la diferenciación del tracto genital interno masculino, es en el feto, es decir, que se diferencia el epidídimo, las vas deferentes y las vesículas seminales. En la pubertad aumenta la masa muscular, provoca lo que se le conoce como el estirón del crecimiento puberal, el cierre de las placas epifisiarias, el crecimiento del pene y las vesículas seminales, cambios en la voz, la espermatogénesis y líbido, es decir, todo lo que está relacionado con los caracteres sexuales secundarios.
Y por otro lado, pues tiene una retroalimentación negativa en la hipófisis anterior e hipotálamo, como ya lo mencionamos. La dihidrotestosterona también sirve, o una de sus acciones más importantes es medir la diferenciación fetal de la genitalia externa, principalmente el pene, el escroto y la próstata, y permite ya en la pubertad la distribución de los caracteres sexuales secundarios en el vello masculino y de la calvicie en el hombre, y activa las glándulas sebáceas y el crecimiento prostático. Son las acciones mediadas por la testosterona y la dihidrotestosterona. La evaluación clínica, bueno, pues las manifestaciones que va a tener un paciente que tiene trastornos en el funcionamiento testicular o en la producción de testosterona, pues van a ver que va a depender muchísimo de la edad de inicio del hipogonadismo o de la deficiencia de testosterona. Si se produce, por ejemplo, al segundo y al tercer mes de gestación, la deficiencia de testosterona por algún problema fetal, pues va a provocar que los genitales externos, como ya vieron, que interviene mucho la testosterona y la dihidrotestosterona en el desarrollo de los genitales externos, pues va a provocar ambigüedad genital variable y pseudohermafroditismo masculino, porque no se van a formar el pene, el escroto normalmente, la base aferente, el epidídimo, y por lo tanto, dependiendo de la intensidad de la deficiencia, va a ser la intensidad de los cambios en este espectro entre los genitales externos de una mujer y los genitales externos de un hombre, ¿sí? Entonces, todos estos cambios anatómicos pueden suceder en la gestación de un niño que tiene problemas con la testosterona. Al tercer trimestre, ya cuando los genitales están formados completamente y si la aparición de una deficiencia de testosterona aparece después del tercer trimestre, pues va a producir defectos en el descenso testicular con criptorquidia y micropene como principales características. Nada más recordando en esta tablita, bueno, que el sexo genético determinado por el cromosoma Y pues va a permitir que que a través de las células de Sertoli, las células de Leydig y la producción de testosterona, pues también aquí es para destacar la producción de esta hormona antimülleriana, ¿verdad? Que es muy importante que las células de Sertoli estén íntegras, porque un niño genéticamente hombre que desarrolla que tiene bien el desarrollado las células de Sertoli, pues va a producir hormona antimülleriana, la cual va a permitir que el ducto mülleriano no se desarrolle y que no se forme el útero. Entonces eso es muy importante para que para que la formación de los genitales en el desarrollo fetal sea completa. Cuando las manifestaciones se producen o cuando la deficiencia de testosterona sucede en un estado más adelante en la vida, por ejemplo, en la pubertad, pues va a haber obviamente desarrollo deficiente de las características sexuales secundarias y va a haber una proporción esquelética en eucoide. Las fases típicas en eucoides parecen inclusive un poco marfanoides, con los brazos largos, las piernas largas, la pelvis un poco más femenina, hay desarrollo de ginecomastia y otras características más como el pene en aumento de tamaño como debe ser, los testículos permanecen pequeños, los pliegues escrotales no son marcados, la voz tiene una altura tonal elevada, hay poca masa muscular o se desarrolla muy poco, hay escasez en el vello axilar y púbico o se desarrolla de una manera ginecoide, hay ausencia o escasez de vello facial en el tórax, en el abdomen y en la espalda, y las epífisis de los huesos largos siguen creciendo. Esto es por acción del factor de crecimiento insulinoide tipo 1 que ya los vimos, y por ende los huesos largos de las extremidades crecen de manera desproporcionada con el esqueleto axial, el cual pues depende más de la testosterona. Y bueno, las proporciones de los segmentos superior e inferior es menor a 1, la cual debe ser a la inversa, y la extensión total de los brazos excede su altura, que son características tipo marfanoide. Este es un ejemplo, como lo vimos en la plática anterior de hormona del crecimiento, son dos gemelos idénticos, uno que tenía déficit, que tenía hipogonadismo, el otro sin hipogonadismo, y pues pueden ver cómo la diferencia
en las facies de los dos pacientes es completamente diferente. Inclusive en este paciente se ve una distribución más pélvica de la grasa, como en las mujeres, ginecomastia y la presencia de un desarrollo deficiente en el vello púbico y micropene. Esta fotografía, pues tomada del libro de Netter, pues nada más es para ejemplificar el hábitus externo nuevamente de un paciente que ha desarrollado deficiencia de testosterona ya en la mitad de la vida, con la aparición de un hábitus euneucoide. Y bueno, las principales causas de este problema probablemente sea el síndrome de Klinefelter, ¿verdad? Que significa que adquirimos un cromosoma X y más al cromosoma a nuestro gen. Entonces el cariotipo habitualmente es XXY y eso provoca inactivación y esclerosis de las células de Sertoli y de las células de Leydig, que van a provocar una deficiencia de los andrógenos cuando son ya más necesarios, como en la pubertad. Cuando la deficiencia de testosterona sucede ya en la edad adulta, esto se conoce como, y es algo difícil todavía de encontrar en la práctica médica, más bien, es algo difícil todavía que se den las clases de medicina, pero que los endocrinólogos lo tienen bien en claro, es lo que se le conoce como andropausia, o la deficiencia de testosterona en la edad adulta, y se va a asociar pues a cambios en las manifestaciones clínicas, pues van a estar muy dadas por los efectos de la testosterona, aunque pues ya este paciente pues ya tiene un desarrollo corporal normal durante toda la vida. Y bueno, los pacientes tienen disminución de la libido, disfunción eréctil, bajos niveles de energía, empieza a haber una disminución del crecimiento del vello facial y corporal, arrugas finas en la comisura de la boca y los ojos, que pueden ser signos muy sutiles que aparecen o que muchas veces se le achacan a la edad, ¿no? Y pues es un proceso hasta cierto punto natural. Bueno, la plática pues prácticamente de la evaluación de la función testicular, quise meter un esquema o unos comentarios acerca de la exploración genital, porque cuando platicábamos con el doctor Reyes de este tema, me comentaba que había quedado un poco de deficiente de cómo evaluar la función testicular, más allá de las hormonas, ¿verdad?, que se producen, porque el eje hipotálamo hipoficiario testicular pues realmente es muy sencillo, no presenta grandes dificultades, incluso es más sencillo que el de la hormona del crecimiento y no tan complejo como el de las hormonas de la corteza suprarrenal, que ya verán posteriormente. Bueno, la exploración genital es muy importante para la evaluación de la función testicular, para saber si un paciente tiene una buena función testicular, pues es importante hacer una buena exploración física y saber cuáles son las alteraciones que se pueden evaluar en un paciente que tiene o que sospechan ustedes que puede tener un problema en la función testicular. Entonces, comparen de todas estas partes de la exploración genital. La primera, pues, son las anormalidades anatómicas que pueden ustedes llegar a ver y que pueden implicar un problema con la testosterona. Por ejemplo, la presencia de epispadias, que es un defecto en el cierre central a nivel del meato urinario y que puede dar una idea de que probablemente no secretó lo suficientemente testosterona y no alcanzó a cerrar esa parte en la formación fetal. La presencia de hipospadias, que serían por debajo del pene, o una angulación anormal como en la enfermedad de Peyronie, ¿verdad?, que puede producir este tipo de problemas. La longitud, otra cosa que se tiene que evaluar es la longitud dorsal del pene, desde la piel del pubis hasta la punta del glande, para ustedes permitirles valorar la escala. Esto se hace a través de la escala de Tanner, que estos son los grados de Tanner en el crecimiento de los genitales externos masculinos, y que es importante que ustedes en la exploración física, en la historia clínica, cuando evalúan un paciente, pues si es adecuado en ese momento para la exploración física, pues se tiene que describir el panel que presenta el paciente. Y bueno, la forma de la medición para un paciente que es adulto, cómo se debe de realizar para valorar el crecimiento peniano.
En cuanto al volumen testicular, este probablemente sea lo más importante en la valoración de la función testicular. Es algo que se hace muy poco, que los estudiantes aprenden muy poco a realizar durante la exploración física. Una es porque la práctica clínica a veces en las escuelas de medicina es muy limitada. Cuando llegan al internado, pues no lo saben realizar. Pero bueno, para fines prácticos, el volumen testicular se puede hacer con una fórmula muy sencilla en la cual ustedes con una regla o con un metro, pues miden la longitud en su diámetro longitudinal, válgame la redundancia, del testículo y en su ancho también al cuadrado y lo multiplican por 0.52 y esto va a dar un volumen de un testículo. El volumen normal de un adulto es de 18 mililitros, ¿sí? Y de un adulto mayor es de 15 mililitros. Pero también podemos utilizar una serie de caniquitas o de huevitos que venden en cualquier lugar donde venden equipo médico que se llama orquidómetro de Prader. Ustedes tocan el testículo y ven más o menos el tamaño al cual corresponde. Y estos son los mililitros a los que corresponde el tamaño del testículo que ustedes están tocando. Esto es muy común que se tenga estos aparatos en los consultorios de endocrinología y es la forma más sencilla. Es realmente muy fácil comparar cuando ustedes tocan con sus dos dedos el testículo, uno de los testículos, compararlo con alguno de los huevitos que están aquí y decir, bueno, pues este testículo está como del tamaño del número, de este número, entonces de 10 mililitros. Y ustedes de esta manera pueden saber pues que un adulto que tuviera un testículo de este tamaño, pues es un testículo que es completamente anormal, ¿verdad? Lo siguiente que tienen que evaluar de la exploración testicular es la consistencia testicular. Y esto es muy importante realizarlo. Esta fotografía es tomada de su libro de Bates, de exploración física. Los testículos se palpan con las dos manos, ¿sí? En esta forma en la que lo está haciendo el doctor aquí. Los testículos pequeños y firmes pueden significar que hay hialinización o fibrosis, que es muy frecuente en el síndrome de Klinefelter. Los testículos pequeños y gomosos que tienen una consistencia como cauchosa, esos pueden ser normales en los prepúberes, pero en los adultos siempre van a sugerir que tiene una deficiencia de gonadotrofinas o que tiene hipogonadismo. Cuando los testículos están blandos completamente, que son extremadamente suaves, pues indican que hay atrofia testicular postpuberal y lo más común de esto pues, es un problema muy serio de hipogonadotrismo hipogonadotrófico. Por último, parte de la valoración testicular, aunque no es parte de la función testicular, pues es valorar el epidídimo y los conductos deferentes para ver si hay dolor que puedan sugerir alguna infección en una epididimitis y pues en el aspecto físico valorar la presencia de varicocele, porque uno de los problemas principales en la práctica diaria en los cuales se solicita una valoración de la función testicular, pues es la presencia de infertilidad. Y muchas veces el problema de infertilidad ni siquiera tiene que ver con la función como tal del testículo, sino con presencia de una red venosa dilatada, unos varicoceles que están provocando que los espermatozoides no se desarrollen normalmente y sea la causa de la infertilidad y no necesariamente un trastorno con la testosterona. Las pruebas de laboratorio más frecuentes para evaluar la función testicular, pues en la práctica clínica es el seminograma, porque la mayoría de los pacientes que acuden para una valoración de una función testicular es por problemas de infertilidad. Y como la testosterona juega un papel muy importante en la formación de los espermatozoides, pues es uno de los principales estudios que se solicitan. Este seminograma pues se debe de analizar al menos 3 muestras de semen, aunque con una es suficiente en un laboratorio que está dedicado o sumamente especializado en estas pruebas. Y bueno, las instrucciones para recoger una prueba de seminograma o un análisis de semen, es muy importante que instruyan al paciente que tiene que tener abstinencia sexual durante 2 a 7 días antes del estudio. La muestra se va a recoger por masturbación, no debe utilizar preservativos para recoger la muestra. Se recoge todo el volumen eyaculado en un recipiente de polipropileno de boca ancha y se cierra para evitar alguna pérdida. Se mantiene la muestra a temperatura ambiente. Si lo toma en su casa,
pues lo debe de guardar principalmente en la bolsa para que no llegue, para que lleve a una temperatura ambiente y debe de llevarlo al laboratorio en menos de 1 hora. En algunos lugares, les comento, muy especializados, sobre todo en las clínicas de infertilidad, existen habitaciones especiales que se les conocen como masturbatorios, de los cuales el paciente deposita su muestra de semen en el vasito, en un cuarto apropiado para eso. Estos son todos los valores que se miden en un seminograma. Se miden el volumen de semen, y aquí vienen los valores de referencia propuestos por la Organización Mundial de la Salud que debe de tener el semen que depositó el paciente, el pH, la concentración de espermatozoides que hay, y cada uno de estos valores, de estas parámetros, pues va a dar, si está afectado, por ejemplo, el volumen, si son menos de 2 mililitros, se le considera hipospermia. Es muy importante que aprendan todos estos nombres, porque son nombres que habitualmente vienen en los reportes, y pues tienen que saber de qué se trata, ¿no? Entonces, si les pone hipospermia, quiere decir que el volumen fue menos de 2 mililitros. Si la concentración de espermatozoides por millones de espermatozoides es menos de 20 millones, se le llama oligosospermia. Cuando es extremadamente, se le puede decir, cuando es extrema la concentración de espermatozoides, se le conoce como azospermia. Cuando el recuento total de los espermatozoides es menor de 40, también por millones se le llama como oligosospermia. Cuando la movilidad de los espermatozoides se mueven más del 50%, deben de mover más de prácticamente todos, pero cuando es mayor del 50% y menos del 100%, se le llama astenosospermia. Cuando la morfología es anormal en los espermatozoides, se le llama teratosospermia. Cuando muchos de ellos están muertos, se le llama necrosospermia. Y cuando hay leucocitos, se le llama leucocitospermia. No debe de haber leucocitos en el tejido espermático. Y esto es, acuérdense que las células de Sertoli forman una barrera ahí hematotesticular y por lo tanto impiden que el sistema inmunológico los alcance. Y bueno, hay unos test muy especializados, ¿no? Que solamente que no nos compete ahorita conocer. La otra prueba de laboratorio, pues, es medir los niveles de testosterona. Como ya los vimos, la testosterona sintetizada por las células de Leydig bajo el control de la leutropina. La mayoría de las acciones de la testosterona las va a hacer la dihidrotestosterona en los tejidos. Y en la pubertad, las concentraciones de testosterona muestran cambios, también tienen cambios pulsátiles, principalmente durante la noche son mayores, y tiene máximos alrededor de las 8 y mínimos de las 8 de la mañana y mínimos a las 8 de la noche. Y su indicación principal sería en el estudio de un paciente que tiene datos de hipogonadismo primario o secundario y alteraciones en el desarrollo puberal en el hombre, y en el estudio de las anormalidades del desarrollo sexual en un paciente con un cariotipo normal. Se extrae sangre a las 8 de la mañana, que coincide con las máximas concentraciones, y tenemos dos tipos de testosterona, una que se llama testosterona libre y otra que es testosterona biodisponible o testosterona total. Acuérdense que la testosterona también circula unida a proteínas en el plasma, que se considera como testosterona total, pero la testosterona biológicamente activa o que puede dar, que puede realizar sus funciones, pues es la testosterona libre, que equivale del 1 al 3%, y en muchos laboratorios también se puede medir la testosterona libre, ¿no? Que eso es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas y que las proteínas en el suero pueden estar disminuidas, como en personas con hipoalbuminemia. Todos estos efectos que están aquí son muy importantes que lo sepan ustedes, porque muchas de estas sustancias, inclusive medicamentos, ¿sí?, son causa de falsos positivos en las pruebas de laboratorio de la función testicular. Por ejemplo, disminuyen los niveles de testosterona, la digoxina y la espironolactona, los antiandrógenos, tetraciclinas, ketoconazol, que es para tratar infecciones fúngicas, muchos medicamentos como la carbamazepina, que es un antipiléptico, la ciclofosfamida, que se utiliza como un medicamento antineoplásico para enfermedades autoinmunes. Algunas enfermedades sistémicas como la obesidad y el síndrome metabólico disminuyen
los niveles de testosterona. Y hay otras sustancias que aumentan los niveles de testosterona. Por ejemplo, los inhibidores de aromatasa que se utilizan en el cáncer, los barbitúricos, la difenilidantoína que se utiliza para la epilepsia, la bromocriptina, que es un medicamento agonista de los receptores que disminuye los receptores disminuye la producción de prolactina y produce una desinhibición de la GnRH, de la hormona liberadora de gonadotrofinas, y provoca aumento en los niveles de luteinizante y folículo estimulante, la cimetidina que se utilizaba anteriormente para la gastritis, y la rifampicina, que es un medicamento utilizado para infecciones. De acuerdo a la Sociedad Americana de Endocrinología, los niveles de testosterona normal por muy bajos, son de 300 nanogramos por decilitro. Los valores normales van de 300 a 800 aproximadamente. Ese es el parámetro de normalidad. Y bueno, se va a definir hipogonadismo de acuerdo al panel europeo de endocrinología, cuando en 2 ocasiones los valores son menos de 231 nanogramos por mililitro y el paciente tiene síntomas. Eso es muy importante. También se puede definir de acuerdo a los niveles de testosterona libre cuando el límite inferior es menor de 52 picogramos por mililitro. Nanogramos por mililitro está mal. La otra prueba de función testicular, pues también es medir los niveles de hormonas de gonadotrofinas y de prolactina. Pues su primordial, pues es medir los niveles basales de folículo estimulante y luteinizante para distinguir si la enfermedad se trata de un hipogonadismo hipergonadotrófico, es decir, en el que las dos hormonas FSH y LH o una de ellas se encuentran elevadas y el problema estaría en el testículo. Y el hipogonadismo hipogonadotrófico, en el cual las dos se encuentran habitualmente bajas o inadecuadamente normales en un paciente que tiene una disminución de los niveles de andrógenos, y el problema se encontraría principalmente en la hipófisis. Y es muy importante al mismo tiempo medir los niveles de prolactina sérica, porque la prolactina inhibe la liberación de gonadotrofinas y probablemente cause un efecto desinhibitorio en el hipotálamo y puede dar alteraciones en los resultados de la FSH y LH sin necesidad de que haya un problema como tal físico en esas hormonas. Como ya saben, todas las pruebas que al contrario por ejemplo, en acromegalia, que se hacen pruebas de supresión con glucosa, cuando la alteración de las pruebas de la función testicular incluye que el paciente tiene una deficiencia en la testosterona, pues la prueba a realizar para confirmarla sería una prueba de estimulación con gonadotrofinas coriónicas. Y bueno, evalúa la integridad de las células de Leydig funcionales y tiene como objetivo principal, no se utiliza en adultos, habitualmente no es necesario, pero en un niño que no se le encuentran los testículos y queremos descartar otra forma de hipogonadismo, especialmente que no tenga, por lo tanto, que no se hayan formado los testículos, y otras que los testículos estén únicamente en el abdomen o en el canal inguinal y que no los podamos palpar, pues se administra hormona gonadotrofina coriónica y se mide los niveles de testosterona basal y a las 72 horas. Y los niveles normales de testosterona pues deben de aumentar al menos a 150 nanogramos por decilitro. ¿Eso qué indicaría? Pues que el niño que están evaluando ustedes, pues efectivamente tiene sus testículos en algún otro lugar, que sí tiene testículos, pero que no descendieron, ¿no? Por último, también se puede utilizar la biopsia testicular. La biopsia testicular prácticamente no se hace para evaluación de la función del hipogonadismo, salvo en casos muy raros en los cuales hay trastornos genéticos muy específicos, pero es importante que conozcan que la biopsia testicular sí se hace de forma muy frecuente en los casos de infertilidad, que les vuelvo a recordar que es la principal causa de consulta en adultos que requieren una evaluación de la función testicular. Y pues precisamente la indicación es pacientes con testículos normales, en los cuales en un seminograma se encuentra que no están produciendo espermatozoides, y les va a servir para ver si el paciente tiene insuficiencia espermatogénita, es decir, los testículos están esclerosados, las células de Sertoli y Leydig no funcionan, están muertas, están esclerosadas, están fibróticos, o hay una obstrucción
en los ductos por alguna bacteria, por inflamación, que esté provocando que no se formen adecuadamente los espermatozoides. Al mismo tiempo, en los laboratorios de fertilidad, pues permite que si encuentran ellos espermatozoides testiculares bien formados, pueden agarrar esos espermatozoides y les puede servir para hacer una inyección intracitoplásmica en los ovocitos para que una pareja pueda tener hijos. Muy bien. Eso sería todo de la valoración de la sinusitis testicular. No sé si tengan alguna duda. Creo que no, doctor. ¿No? Bueno. Entonces, me avisan, por favor, si más tarde tienen chance para la plática y lo vemos, ¿sale? ¿Puede a las 5? ¿Cómo? ¿Puede de 5 a 6? Sí. Entonces, si quiere de 5 a 6. Bien, nos vemos de 5 a 6 entonces para ya no dejar